actúa de manera inteligente. La segunda cuestión para pensar, si queremos hacer computadoras inteligentes, es que el primer problema con el que vamos a chocar es que normalmente las computadoras se programan, ¿no? Seguramente alguno de ustedes cuando era chico hizo algún curso de programación, o ahora de grandes, o algunos, bueno, algunos son de carrera informáticos y por lo tanto programan. Programar una compu es escribir un listado hiper detallado de pasos a seguir como si fuera la receta para cocinar una torta. Primero agarras la fuente, después le pasas la manteca, después le pones la harina, después batís los huevos, lo mezclas, todo paso por paso, escrito en unos lenguajes muy particulares que no tienen absolutamente ningún grado de ambigüedad, en una secuencia perfecta. Si te equivocás en el orden de algún paso, no funciona, y por lo tanto falla bastante. No, es difícil programar, casi siempre metes la pata, hay mucho debugging, se le llama ir encontrando los errores hasta que funciona y anda bien. Falla bastante, pero cuando anda, hace exactamente lo que vos planeabas que hiciera. O sea, siguiendo con la metáfora de la torta, sale exactamente la torta que te proponías hacer, que el cocinero se proponía hacer. No pasa nada sorprendente, y por lo tanto, programando compus no parece inteligencia, porque somos nosotros los que estamos digitando lo que la compu hace. Incluso aunque el programa sea muy complejo, es como un truco de magia explicado. Si yo te explico cómo es el truco, no tiene ninguna gracia. Y el programa, de alguna manera, es explicar cómo se hace el truco detrás de ese programa complejo. Este paso de tener que ir indicando paso por paso, ultra detallado, en lenguaje sin ambigüedad, cómo hacer una tarea, es tremendamente limitado. Nunca vamos a lograr una compu inteligente por este camino. Está limitado por la potencia de los propios lenguajes de programación y por la creatividad de los programadores. Puede aplicarse a entornos con reglas tremendamente claras, como puede ser el cálculo o como el ajedrez, que aun cuando sea un juego muy complejo, las reglas son estables, claras, explícitas. Y la realidad no es así. Si vos querés hacer una computadora inteligente para algo como, por ejemplo, reconocer caras de personas o objetos en una foto, las caras de personas no siguen reglas explícitas, claras, estables, ni son tampoco suficientemente claras y expresables en un lenguaje de programación. Peor aún, si lo que vos querés es hacer una computadora inteligente, por ejemplo, para detectar fraude en operaciones bancarias o detectar intenciones de ejecutar un acto terrorista, son enemigos que se adaptan y que, como no quieren ser descubiertos, cambian sus reglas constantemente, justamente a propósito para enfrentarte a situaciones que nunca hayas visto antes. Entonces, ¿cómo programás una compu para que reconozca algo que nunca vio antes o algo constantemente cambiante? Bueno, en definitiva, la respuesta es: no la programás. No se puede llegar por programación a que las computadoras hagan este tipo de tareas ultra complejas. Si queremos que hagan cosas un poquito más al estilo humano, necesitamos un método que se parezca un poquito más al método humano, lo cual me lleva a hablar de redes neuronales. No voy a hablar frente a médicos de fisiología ni anatomía de las neuronas, ustedes saben 100 veces más que yo, pero sí que las redes neuronales son una estructura inspirada en el funcionamiento de las neuronas y del cerebro. Y el único dato que me parece importante mencionar, porque lo voy a retomar más adelante, es que en el cerebro las neuronas están de alguna manera estructuradas en capas, y lo que, digo, no físicamente en capas, ¿no? Pero actúan como por capas, y normalmente lo que una capa procesa sirve de input para la siguiente capa. Si hay una capa que toma input, por ejemplo los ojos toman input de luz fuera del cuerpo, y eso empieza a pasar por capas de procesamiento, donde cada capa de neuronas le pasa información a la siguiente, y de alguna manera podemos pensar que cada capa neuronal ve el mismo fenómeno inicial con un nivel mayor de abstracción, donde cada procesamiento anterior va destacando algunos rasgos y desdibujando otros. Y lo último que voy a decir de un cerebro, que es una obviedad, pero no deja de ser mágico, es que si pones 80.000 millones de neuronas juntas, aunque cada neurona sea muy simple, ocurre toda la magia que conocemos. Conciencia, memoria, inteligencia, toda esta locura que es la existencia y la conciencia. Basta poner un número gigantesco de neuronas
interconectadas para poder generar este fenómeno completamente, todavía bastante inexplicado y exótico a partir de componentes tan simples y carentes de inteligencia en sí mismos. Entonces, hablando de qué es una inteligencia artificial, básicamente es una computadora, pero no una computadora como las que estamos acostumbrados a usar, sino basada en una red neuronal que tiene un montón de unidades que podríamos llamar neuronas artificiales. A los especialistas no les gusta la analogía con las neuronas. En general se enojan cuando les decís neuronas artificiales y las llaman unidades. Cada una de estas neuronas artificiales están conectadas entre sí, como si tuvieran sus axones y sus dendritas para pasarse información. Y cada neurona recibe un montón de señales de otras neuronas. De nuevo uso neuronas con la licencia de los especialistas que no querrían que use esa palabra. Recibe señal de un montón de otras neuronas, aplica una función matemática a todos esos números que le llegan desde otras neuronas, hace una cuenta y entrega un resultado a un montón de otras neuronas. Tan exótico, tan abstracto, tan casi diría inútil como suena esto, cuando pones un montón juntas también ocurre un montón de magia parecido a lo que pasa en nuestro cerebro. La clave, igual que en el cerebro, es que la fuerza de la conexión entre las neuronas se va ajustando en función del aprendizaje. Entonces no solo están conectadas, sino que se crean nuevas conexiones, se rompen algunas conexiones y algunas de las que existen no se crean ni se rompen, pero se fortalecen o se debilitan. Las neuronas artificiales están conectadas y tienen ponderadores y de alguna manera todo el proceso de aprendizaje que ocurre en el cerebro es por este mecanismo de creación de conexiones, destrucción de conexiones o cambio en la fortaleza de las conexiones. En las redes neuronales pasa lo mismo, de nuevo, pero en números, es todo matemática, son ponderadores cuantitativos que le dan mayor o menor fuerza. Acá puse un ejemplo de una función típica, digamos, según qué es lo que uno quiere hacer con la red neuronal, son diferentes funciones que se utilizan, pero les puse una para que vean que no se entiende nada, ¿no? O sea, salvo que seas matemático, es muy difícil entender por qué poner una función u otra produce ciertos resultados. No voy a profundizar en esto porque me parece que no vale la pena, pero eso es lo que está detrás. Adentro de cada una de estas neuronas hay una función así que recibe los inputs de las otras neuronas, calcula y entrega. En esta cuestión de capas, acá se va a pasar lo mismo que en el cerebro, que es que hay capas que producen un input externo, como pueden ser los ojos, los oídos, las entradas al sistema nervioso, un montón de capas en el medio, acá está ejemplificado con 2, pero en general hay muchísimas, un montón de capas en el medio que no tienen ni contacto con el interior ni con el exterior, y una última capa que es la que entrega el resultado final, digamos. Por poner un ejemplo, si es una red neuronal para detectar quién es la persona en una determinada cara, la capa de entrada mira la foto y la capa de salida entrega el nombre. A lo que se llegó en definitiva con todo esto es al método que seguramente más vienen ustedes escuchando hablar para programar, no es programar, para entrenar redes neuronales, que es lo que se conoce como Machine Learning. Acá, de nuevo, ya no hay un programador, no hay líneas de código escritas, no hay un orden estricto, hay una red neuronal y estímulos que permiten que la red neuronal aprenda sola. Para retomar la metáfora culinaria, es como si en vez de escribir nosotros la receta para una torta, le diéramos a una máquina todas las recetas que existen, que las procese, millones de recetas, y de esa manera, procesando millones de recetas, adquiera un saber que no solo le permita preparar todos esos millones de platos que le mostramos, sino diseñar platos nuevos, combinar ingredientes de maneras jamás imaginadas, hacer cosas totalmente distintas que aquellas que recibió como entrenamiento. No voy a profundizar mucho en esto, pero hay 3 tipos normales de Machine Learning. Lo que se llama aprendizaje supervisado, que es darle, digamos, es muy parecido a como aprendemos de chicos. Nos muestran una foto de un pato y nos dicen cuá cuá. Y la siguiente vez que nos muestran una foto de un pato, si nosotros decimos cuá cuá, nos dan alguna forma de reconocimiento, una sonrisa, un muy bien. Y esa conexión entre la imagen del pato y el concepto cuá cuá se fortalece. Si cuando nos muestran una foto de un pato decimos guau guau, nos dicen no, mira, eso no es un guau guau. Esto repetido millones de veces es lo que se conoce como aprendizaje supervisado. Y es supervisado porque hay un humano o un grupo de humanos diciéndole a la computadora
esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. En una metáfora médica sería, supongan que tuviéramos una base de datos de millones de resonancias magnéticas, no sé, pulmonares, donde algunas tienen cáncer y otras no. Vos le mostrás a una red neuronal y esta le decís, esta tiene cáncer, esta no, esta tiene cáncer, esta no. La computadora necesita ese input humano para terminar después descubriendo sola, que vos le muestres una cualquiera y te pueda decir, esta tiene cáncer y esta no. El segundo método es lo que se conoce como aprendizaje no supervisado. Y acá ya no aparece, no hace falta un humano diciéndole a la máquina nada. Tomando la misma analogía de las resonancias magnéticas pulmonares que tuvieran o no tuvieran cáncer, lo que la computadora va a hacer sin ningún input humano es descubrir que hay dos tipos de resonancias. Las A y las B. Y las A y las B, si el rasgo más saliente en esos estudios es que haya o no haya cáncer, va a detectar que hay dos grupos y nosotros podemos apreciar, ok, está bien, acá separo todas las que tienen cáncer, acá separo todas las que no. Por ahí va a encontrar más grupos. Por ahí va a encontrar que hay 20 variedades de cáncer distintas y que en realidad no solo puede decir si existe o no existe cáncer, sino clasificar entre el no cáncer y 19 variedades distintas. Es mucho más interesante y más rico que el aprendizaje supervisado porque empieza ya ahora de verdad a encontrar categorizaciones, cosas que están en la información y que nosotros podemos no estar viendo. En algún sentido es como si en vez de decirle al nene cuac cuau, guau guau, le das un montón de fotos de animales y lo vas dejando que encuentre cosas y se va a dar cuenta que hay algunos que tienen dos patas y otros que tienen cuatro patas y va a terminar adquiriendo conceptos, pero de una manera mucho menos dirigida y en este caso más desligada de los conceptos que los humanos mismos traemos. Y la más importante de todas, y la que más se usa hoy en día, es lo que se conoce como reinforcement learning, que esto es lo que está detrás de prácticamente toda la inteligencia artificial que usamos hoy, donde lo que vos haces es definir una función a maximizar. Vos le decís qué es lo que querés que la máquina haga y nada más. Y lo que la computadora hace, la red neuronal, es aprender por fuerza bruta. Entonces, el mejor ejemplo acá son las redes sociales. Suponete que vos querés que vos sos Facebook y tenés millones de posteos para mostrarle a la gente, y lo que querés es que la gente se pase todo el día mirando Facebook. Entonces, ¿qué es lo que vos le decís a la máquina? Lo único que le decís es el qué. Quiero que la gente se pase todo el día mirando Facebook. ¿Qué va a hacer la máquina? La máquina va a tener miles y miles de datos acerca de cada persona, que es la riqueza infinita de la información que estas compañías manejan acerca de nosotros, y va a empezar a probar. Entonces va a decir, bueno, Santiago, a ver si le muestro una foto de rugby. No, a la tercera o cuarta vez que me pongo una foto de rugby y ve que yo no cliqueo, se da cuenta que no me interesa el rugby. Y me pone una foto de fútbol y se da cuenta que, mira, a Santiago le gusta el fútbol. Y va probando cuáles son las cosas que son efectivas para lograr esta meta que la computadora recibe como input. Lo interesante es que acá el único aporte humano es definir este qué. Y la máquina hace todo sola, encuentra todo el camino necesario. Y lo que hacen extraordinariamente bien este tipo de máquinas, una vez que están bien entrenadas, es hacer predicciones. O sea, para simplificarlo, si vos tenés una situación inicial A y tirás un estímulo o metés un cambio X, se genera un nuevo estado B, un efecto de ese estímulo que vos tiraste. Si ese nuevo estado B, desde el punto de vista de la función que vos le diste para optimizar, es un estado mejor, la máquina aprende que hacer X cuando estás en el estado A está bueno porque genera el estado B, que genera una mejora y fortalece las conexiones. Volviendo a esto de los ponderadores, la próxima vez que se encuentre con el estado A va a ser más probable que aplique el cambio X porque sabe que predice que va a generar un cambio al estado B que es un estado mejor. Y lo mismo, lo contrario, ¿no? Yo estoy en el estado A, me pone una foto de rugby, ve que mi estado empeora, digamos, me voy de Facebook, es más improbable que se debilitan los ponderadores, es menos probable que la próxima vez, cuando me encuentre en el estado A, me proponga ese estímulo que hizo que yo me fuera. En el fondo, es el modo más humano de aprender. Es lo que los bebés están constantemente haciendo, probando, explorando. En cada situación, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Y esta función de optimalidad es la reacción de los adultos, o a veces la propia, tocas el dedo en la hornalla, te quemas y no tocas más, no pones más el dedo en la hornalla. Hay ciertas cosas donde el mundo nos da feedback y nos dice, no, por ahí no, y así aprendemos. Esto es muy poderoso.
esto tiene un nivel de riqueza extraordinaria y lleva a, digamos, hubo un caso muy interesante hace unos años con Uber. Uber, ¿cuál fue el qué que Uber le pidió a su inteligencia artificial? Uber lo que quiere es ganar guita y cobrarte. Ustedes vieron que el precio cuando vos sacás un viaje en Uber es muy raro. No es previsible, no es como el taxi que cobra una ficha cada 200 metros. No, Uber a veces es baratísimo, a veces es carísimo. Y se supone que tiene que ver con si hay mucha demanda, si hay mucha oferta, si llueve. Nosotros no sabemos qué es. Bueno, el qué es un algoritmo como estos que está entrenado para sacarnos la mayor guita posible. Y que va probando. Si en un estado A llueve, no llueve, hay un recital cerca, ¿no? Le propongo un precio X, la persona contrata el viaje o no contrata el viaje. Prueba, aprende y te pasa el precio más alto, o sea, predice cuánto es el máximo que estás dispuesto a pagar y te trata de bajar la caña con el precio más alto posible. ¿Qué pasa? Que cuando vos le das el qué a la máquina, ¿qué pasó que fue re interesante hace unos años? Descubrieron que para decidir qué precio, o sea, una de las cosas que Uber puede saber cuando vos lo instalás en tu teléfono es cuánta batería te queda. Y uno de los factores clave para decidir si pagás o no pagás un viaje caro es si te queda batería para seguir mirando otras opciones. Si te estás quedando sin batería, el primer precio que te tiran lo tenés que agarrar. Entonces, ¿qué descubrieron? Que Uber te cobraba precio mucho más alto cuando te quedaba poca batería. Se armó un escándalo, y en realidad es obvio. O sea, son las primeras cosas más evidentes que cualquier algoritmo va a encontrar por este método. Vos le decís maximizar el precio y lo que el algoritmo va a encontrar son tus debilidades. Son esas circunstancias en las cuales estás entregado, entregada y no podés negociar. Tenés que agarrar el precio que te tiren. Entonces, en definitiva, esto lleva a descubrimientos que a veces cuando los mirás ex post parecen obvios, pero que por ahí a los humanos no se nos hubieran ocurrido, o si se nos ocurrían, no nos hubiera dado la cara probablemente para poner una política así. No nos hubiera parecido aceptable. En definitiva, esto está presente prácticamente en todo lo que usamos. Casi todas las aplicaciones cotidianas. O sea, la inteligencia artificial pasó de ser un concepto teórico, algo que se escuchaba y se estudiaba en la universidad, a estar absolutamente en cada maldita app que usamos, desde la optimización para que dure más la batería del celular hasta el efecto adictivo que tenemos todos de estar todo el día pendientes de las redes sociales o nuestros hijos mirando videos en YouTube, un video tras de otro. Es lo que está detrás, por ejemplo, de predecir, si vos pones un video de YouTube, cuál es el próximo video que maximiza la chance de que sigas mirando cuando termine el video que elegiste vos. Esto llevó este mecanismo de Reinforced Learning a todo lo que se conoce como Deep Learning, que es la combinación de redes neuronales con una cantidad enorme de capas, por eso deep, son muy profundas en la cantidad de capas, y entrenadas por esta metodología, y es lo más parecido que tenemos hoy, sin llegar, pero lo más parecido que tenemos hoy a un cerebro humano. Produce efectos de un nivel de inteligencia asombrosos, de nuevo, entendiendo inteligencia ya no como la capacidad de razonar, porque ninguno de estos sistemas razona, sino de resolver problemas tremendamente complejos de una manera excelente y en muchos casos incluso creativa. Todo esto de las capas, al hacer capas muy profundas como en Deep Learning, es lo que permite en definitiva hacer cosas muy complejas. Imagínense, por ejemplo, que armamos una red neuronal muy sencillita para en imágenes reconocer pupilas, que es muy fácil porque es un redondelito, rápidamente va detectando, si vos le mostrás un montón de fotos y dices esto es una pupila, esto no, va a terminar aprendiendo a diferenciar si algo es una pupila o no. Otra para detectar párpados, otra para detectar el iris, otra para detectar cejas. Ponés todos estos juntos en una capa que reciba la imagen y que entregue a una capa siguiente, lo que vas a tener es una red neuronal que detecta ojos. Si hay pupila, párpado, ceja, es un ojo. De manera muy simplificada, esa es la manera en la que operan este tipo de sistemas. Y mismo, una vez que tenés una red neuronal que combina todas estas para detectar ojos, podés hacer otra que detecte nariz, que detecte boca, y tenés una red neuronal que detecta caras. Y así vas complejizando. Y una vez que podés encontrar cuáles son los rasgos más característicos de una cara, podés hacer una red social que identifique caras, que ya no solo diga esto es una cara o no, sino esta es la cara de Santiago. Y seguramente lo habrán visto. Lo que se puede lograr es extremadamente poderoso. No sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que yo miro fotos de mis hijos cuando eran bebés y digo, ¿este es Nico
o es Julieta, y preguntarle a Facebook que sabe 10 veces mejor quiénes son tus hijos, digamos, vos podés tener dudas, pero Facebook sabe perfectamente bien, incluso aunque haya conocido a tu hijo con fotos de grande, puede cuando le cargas fotos de bebé darse cuenta que este bebé corresponde a este adulto, algo que es extremadamente sofisticado si uno lo piensa. Una vez más, lo que va pasando acá, igual que en el cerebro, es que cada capa le pone un nivel de abstracción mayor a la cosa y se va usando como bloques para ir construyendo conceptos en una capa de más arriba. Lo interesante es que cuando esto lo llevas a las últimas consecuencias, así como la calculadora, siendo bastante sencilla, puede hacer cuentas mucho más complejas que las que podemos hacer nosotros, las computadoras entrenadas de esta manera pueden hacer cosas infinitamente más complejas de las que podemos hacer nosotros también, sin pensar ni razonar ni ninguna de las cosas del aprendizaje humano. Pero cuando empezás a mirar, se parece mucho, o sea, cada vez encontrás más paralelismos con la situación humana. Cuando vos esos sistemas los entrenás, en cómo los entrenás, en qué información les das, determinás o incidís en el resultado final. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de estas máquinas que juegan juegos de mesa, ¿no? Al Go fue el caso más famoso, AlphaGo, cuando hace 4 años ganó al Go, que es el juego más complejo que existe. Si vos le das a una red neuronal para que aprenda a jugar al Go partidas de jugadores agresivos y a otra le das partidas de jugadores conservadores, las redes neuronales van a terminar teniendo una personalidad distinta. Una va a ser más agresiva y otra va a ser más conservadora. Si a una le das 100.000 partidas para que aprenda y a otra le das 1.000.000, la más educada va a jugar mejor. Y las redes neuronales también pueden practicar, pueden jugar partidas contra sí mismas. Si a una la pones a hacer 1.000.000 de partidas de práctica y a la otra haces 2.000.000 de partidas de práctica, la más entrenada va a jugar mejor. O sea que de repente está lleno de paralelismos con la manera en la que aprendemos los seres humanos. Y lo último que quiero hablar es el impacto, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, los resultados son asombrosos. Muchas veces se nos pasa por alto, pero o sea, yo todavía no puedo entender mucho cómo puede ser. Pero si vos vas a Google Fotos, acá hice un ejercicio con fotos mías, yo puedo escribir fotos mías con mi hijo Nicolás con una puesta de sol en 2016 y yo nunca le di absolutamente ninguna información de lo que contiene la foto, ni quiénes estamos, ni nada. La computadora, analizando todo, sabe que ahí estoy yo, sabe que está mi hijo Nicolás, sabe que esa foto es de 2016 y detecta que atrás hay una puesta de sol. Abajo puse otra que es Santiago con camisa azul. Traer esas fotos implica entender que yo soy yo, el concepto de camisa, el concepto de color, de nuevo, sin que nadie les haya enseñado nada. Cuando vos tenés realmente máquinas que pueden procesar información y hacer esto, por ejemplo, con una máquina que puede entender lo que está viendo, como acá, podés hacer ver a los ciegos. Podés armar una aplicación que mira por vos y te cuenta lo que estás viendo cuando vos no lo podés ver. O una aplicación que puede hacer lectura de labios. Si vos podés ver y entender lo que está pasando, podés leer los labios y darle lo que una persona está diciendo a alguien que no puede escuchar, sin necesidad de usar lenguaje de señas. Y así podemos, por ejemplo, también ponerlas a hacer ciencia. Poner una red neuronal que lea todos los papers que se van publicando y encuentre o trate de aprender y sacar conclusiones. Yo acá les puse la versión de las fotos mías, pero realmente el nivel de información que hoy una red neuronal puede extraer de una foto es terrible. Acá es de un paper, te dice que hay un gato de qué raza que está apoyado sobre una mesa de madera, que tiene una pata sobre un mouse láser y la otra sobre una computadora negra, digamos. Realmente el nivel de profundidad que se alcanza por estos mecanismos es de una profundidad gigante. Y el despiole más grande, que es a lo que yo me vengo dedicando en el último tiempo, es que hoy el uso de los algoritmos, en la gran mayoría de los casos, está en manos de unas pocas compañías que entienden espectacularmente bien cómo usar estos métodos para conseguir estas metas que se proponen. Ejemplo, hacernos pasar todo el día mirando Instagram, con usuarios que no tenemos la menor idea de qué hay detrás. Entonces vos usas una app y te parece que, qué sé yo, no sé, me trae fotos, me recomienda personas para seguir. La mayoría no nos preguntamos con demasiada profundidad por qué, quién elige las fotos que
que me muestra, por qué me muestra las que me muestra, por qué no me muestra otras, por qué me recomienda seguir a estas personas, por qué no me recomienda seguir a otras, por qué el diseño de la app está hecho de tal o cual manera. Y todo esto está usando inteligencia artificial para hacer predicciones. Para predecir que si a Santiago le muestro tal foto, es altamente probable que Santiago haga tal cosa. El resultado, cuando tenés decenas de miles de datos acerca de Santiago, o de cualquiera de ustedes, es que, esto es un paper de hace unos años de la Universidad de Cambridge, es que Facebook nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir que nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos? Que puede hacer mejores predicciones acerca de cómo vamos a responder a determinados estímulos, cuál va a ser nuestra conducta enfrentados a determinados estímulos, puede predecir eso mejor que nuestros seres queridos, que nuestros amigos, que nuestra familia o incluso que nosotros mismos. Y eso, cuando vos entendés perfecto cómo funciona otra persona, cómo responde a todos los posibles estímulos que le podés tirar, básicamente te convertís en un titiritero que puede hacer que el otro haga lo que vos quieras. Eso es lo que hace que hoy en día, si por ejemplo nos estamos por ir a dormir, porque mañana tenemos que madrugar, y decimos, bueno, pero me miro un capitulito de la serie y después me duermo, y son las 5 de la mañana, miraste 8 capítulos y no pudiste parar de mirar, y ya no te queda tiempo para dormir. Y en esto, que parece haber sido una decisión libre, una decisión sin condicionamiento, qué sé yo, me enganché con la serie. No te enganchaste con la serie. La serie está diseñada para que vos no puedas parar de mirar. Cómo te las presentan, cómo es el autoplay, cómo arranca el capítulo, cómo termina el anterior, los guiones, todo confluyendo en diseñar una experiencia que mueva tus hilos, que decida por vos cuánto vas a mirar. Y se pone más delicado cuando vos podés empezar a predecir otras cosas mucho más sensibles, no solo cómo hago que mires más videos en YouTube, sino por ejemplo si va a funcionar o no va a funcionar una relación de pareja. Hoy en día un algoritmo puede saber mucho mejor que vos quién es la persona ideal para que estés en pareja o no, con qué pareja puede funcionar o no, y por supuesto montones de temas de salud. Yo no voy a profundizar en esto porque ustedes saben mucho más que yo, pero en definitiva el poder último reside justamente en esta asimetría de gente que maneja y utiliza herramientas tremendamente poderosas como estas, que tiene del otro lado a gente que no sabe qué hay ni qué efectos produce eso. Seguramente vieron algo de GPT-3, estoy pasado de tiempo, así que voy a acelerar. Lo último que quiero decir es que uno de los problemas fundamentales y más profundos en este tipo de tecnología es que los algoritmos basados en redes neuronales son excelentes en predecir y generar una predicción o una respuesta, pero no te pueden explicar por qué. Digamos, de la misma manera que yo, por ejemplo, soy de Boca, y que yo soy de Boca es algo que está en mi cerebro, o sea, no depende de ninguna otra cosa, es algo que ocurre en mi cerebro. Ahora, si vos me abrís la tapa de los sesos y te pones a mirar en mi cerebro, no vas a poder saber de qué cuadro soy. Está ahí en algún lado, pero no es obtenible esa información. Bueno, con la red social, con la red neuronal es lo mismo. Vos podés mirar qué hay adentro, las funciones, los ponderadores, no vas a poder entender por qué está decidido. La indicación que te da es la óptima, pero vos no podés entender por qué. Y eso nos deja muy inválidos frente al poder de estas máquinas, porque supongamos que entrenamos una inteligencia artificial para decidir si contratar o no contratar personas. Tomemos el escenario más fácil, lo hacemos con aprendizaje supervisado. O sea, yo le doy 1.000.000 de currículums, le digo, a este lo contraté y fue buenísimo, a este no lo contraté, así que no sé qué tal sería, y a este lo contraté y fue malísimo. Le das 1.000.000 de esos, la computadora analiza todos los currículos, procesa el 1.000.000 y después puede perfectamente, cuando vos le mostrás un currículum, decir a este contratalo porque va a ser bueno, a este no lo contrates porque va a ser malo. El problema es que no te puede explicar por qué. Te va a hacer contratar, en teoría, a los mejores, pero no vas a saber cuál es el criterio, no vas a tener ningún control ni capacidad de evaluación más allá de obedecer a la máquina que te dice lo que tenés que hacer de una manera mejor de lo que vos jamás podrías, pero sin ningún grado de entendimiento. Y igual hay otro problema, que es que justamente en este caso, donde vos le decís a este lo contraté y fue bueno, a este no lo contraté, a este lo contraté y fue malo, en toda esa base de datos inicial que uno utiliza para entrenar la máquina, están los sesgos humanos. Entonces, si por ejemplo, este 1.000.000 de currículums ya traía, como de hecho existe en nuestra sociedad, cierta
inclinación a contratar menos mujeres que varones, o cierta inclinación a contratar menos personas de de nivel socioeconómico bajo que de nivel socioeconómico alto. Todo eso está en los datos con los que la máquina se entrena. La máquina va a reproducir esos sesgos y esos prejuicios, pero ya no tenés más un criterio moral que te indique que estamos haciendo una macana. Vos vas a decir, la máquina funciona así, me dijo que este no lo contrate, y probablemente ni siquiera te des cuenta que estás discriminando a mujeres, a personas de perfil socioeconómico bajo o cualquier otra característica que estuviera embebida en los datos que usás para entrenar a la máquina. Quiero avanzar un segundo a las últimas cosas. En definitiva, esto es el tema más sensible, porque a medida que vamos dejando más y más decisiones cruciales en las manos de una máquina, por ejemplo, si cada vez más es decidido por computadoras, si te van a dar o no te van a dar un crédito. Acá no porque nadie te va a dar un crédito, seas quien seas, pero en países donde existe el crédito, si te dan o no te dan un crédito, hoy cada vez más lo decide una computadora en base a decenas de miles de datos, a entrenamiento de vaya a saber qué, si vas a ser contratado o no contratado para un empleo. Cada vez más van a ser decisiones que vayan quedando en manos de este tipo de sistemas, donde los humanos, de alguna manera, no solo no decidamos, sino no entendamos los criterios que llevan a tomar una u otra decisión. Por eso trabajar en la cuestión de los sesgos algorítmicos y cómo evitar el racismo de las computadoras es fundamental. Hay un ejemplo que a mí me encanta, lo menciono yo en mi libro, que es que si vos buscas en Google mujeres con peinado profesional, te aparecen todas mujeres con el pelo muy bien arregladito. Si vos buscas en Google mujeres con peinado poco profesional, te aparecen mujeres todas despeinadas. Pero hay un detalle, y pueden hacer la prueba si quieren, porque a pesar de que esto ya tiene unos años, todavía funciona. Cuando buscas mujeres con peinado profesional son todas blancas, y cuando buscas mujeres con peinado poco profesional son casi todas negras. En ningún lugar hubo ninguna información de raza. El prejuicio racial está embebido en el algoritmo de búsqueda de Google. Vaya a saber a través de qué extraño proceso de entrenamiento. Así pasó también que la inteligencia artificial de Google tuvo un flor de despelote porque confundía a personas de raza negra con gorilas. Eso solo puede pasar porque las imágenes utilizadas para entrenar al algoritmo fueron predominantemente de personas blancas. Si vos tuvieras 90% de personas para entrenar a la red neuronal, 90% de fotos de personas de raza negra, confundiría a los blancos con algún otro tipo de primate. En definitiva, las computadoras pueden ayudarnos, o podrán ayudarnos a tomar muchas mejores decisiones, pero nos meten en un terreno sumamente delicado y pantanoso que digo, no quiero dejar de sonar antitecnológico, pero el problema más grande es que estas son cosas que en general no se están discutiendo prácticamente en ningún lado. Y que están recontra metidas en nuestra vida diaria, metidas acá adentro, metidas en la mayoría de las decisiones de consumo, metidas en de quién nos terminamos haciendo amigos. Si usás Tinder, metidas en con quién terminás pasando la noche o formando pareja. Digo, metidas en el banco en si te dan o no te dan el crédito, metidas en si se contratan a una persona, de una manera que la gran mayoría de nosotros no tenemos idea de qué es lo que está acá adentro, cómo funcionan los algoritmos, qué tipo de problemas pueden generar o por qué se está tomando una decisión u otra. Así que, bueno, con esto voy a parar porque me pasé ya 8 minutos del tiempo que me decían, pero sí me parece fundamental, más allá de las aplicaciones médicas, que cada vez que se enfrenten a cualquier sistema de software, sea una app tan sencilla como Instagram o un sistema que se adopte el hospital para procesar currículos o lo que sea, se pregunten cuáles son los criterios de optimalidad, qué está haciendo este sistema y cuáles son todos los problemas que pueden derivarse de ese criterio de optimización. Muchísimas gracias. Perdón la Muchas gracias, corrida, pero Santiago. era mucho para tratar de decir en poco rato. Perfecto. Muchísimas gracias. Primero queríamos agradecerte de parte de todos los que organizamos esto por participar y por tu charla. Y además de que fue muy clara, sobre todo quiero destacar el poder trasladar estos conceptos y palabras tan complejas a palabras que todos podamos entender. Es la pata clave para lograr la democratización de la inteligencia artificial y sobre todo para poder superar la resistencia al cambio que implica la adopción de estas herramientas. Así que me parece súper valioso, importante y sobre todo porque tenemos una audiencia muy grande hoy acompañándonos. Si tenemos un Sí, tiempito, tenemos un montón de preguntas y comentarios, si podemos realizar algunos, ¿te parece?
Dale, traté de hacer eso, era poquito tiempo, entonces sobrevolé un poquito lo técnico, pero no me metí mucho, sobrevolé un poquito lo práctico, pero no me... Digo, ese es el problema. Traté de hacer algo de 1 hora y media en Estuvo media hora. perfecto. Pero bueno, si tenemos, yo sí tengo rato para algunas preguntas si Buenísimo. ustedes pueden. Nos pregunta Daniel, ¿en qué lugar entre los tecno-optimistas y tecno-pesimistas te posicionarías? Eh, ya te contesto, bueno, yo saqué compartir la pantalla, pero espera que la voy a compartir de nuevo, entonces, porque Adelante. es una de las cosas que salteé. Es esta imagen, ¿no? El Team Mark o el Team Elon. Hoy en día en el mundo de la inteligencia artificial hay como dos grandes referentes en la postura esta del tecno-optimismo, el tecno-pesimismo. Mark Zuckerberg diciendo, sí, todo va a salir bien, quédense tranquilos, las máquinas son nuestras amigas, ¿qué sé yo? Y Elon Musk diciendo, esto va a ser el fin del mundo, en cualquier momento aparece Terminator y nos lleva puestos. Y hay mucha discusión. Yo estoy en el Team Elon. Yo estoy en el team, eh, te- no tecnopesimista, pero tecnocauto, de mínima tecnocauto. No me parece nada obvio que todo vaya a salir bien si no tomamos los recaudos para que eso suceda. Me parece que pecar de optimistas en esto es extremadamente peligroso. Y en el fondo, admiro mucho más a Elon que a Mark y creo que Mark tiene mucha más motivación. O sea, el principal que está utilizando inteligencia artificial para moverle los hilos a las personas es Mark. Entonces me costaría pensar que sea él el que encienda la luz de alarma cuando es el principal beneficiario de todo esto que estamos viviendo. Eh, yo tiendo a ser, de nuevo, no sé si diría tecnopesimista, diría tecnoescéptico, tecnocauto. Creo que hay que moverse con mucho cuidado en este terreno porque los peligros son grandes. Digamos, no sé si Terminator, las computadoras conscientes y sometiéndonos a la esclavitud, pero sí creo que podemos meter la pata y meter la pata feo y generar problemas bastante importantes. Buenísimo. Vamos con otra. Voy salteando, les aviso a todos porque tenemos un montón de preguntas. En el hipotético caso que tengas que realizarte una cirugía, ¿exigirías que la realice el mejor cirujano o cirujana experto o experta del mundo o el mejor programa informático? Eh, no me gusta la pregunta en tanto y en cuanto opone las dos cosas. O sea, obviamente si tengo que elegir, no sé, tendré que informarme muy bien cómo opera el sistema informático y cómo opera el cirujano o la cirujana, pero la mayoría de las veces lo que vamos a tener que lograr es simbiosis. Eh, yo uso mucho en mis charlas un ejemplo que es el de convertirnos en centauros, ¿no? El centauro es una criatura híbrida que contiene una parte de humano y una parte de caballo. Y cuando Kasparov perdió al ajedrez contra Deep Blue, 10 años después propuso un nuevo tipo de ajedrez que él llamó ajedrez centauro, donde en vez de jugar humanos contra máquinas, que no tenía ningún sentido porque gana la máquina por afano, digo, ya está, es obvio que ningún humano puede jugar ni contra un app de celular, salvo que le pidas que juegue mal para que te deje ganar de vez en cuando. Eh, Dijo, basta, o sea, ¿para qué vamos a jugar contra las máquinas? Vamos con las máquinas. Entonces, en el ajedrez centauro juega un humano asistido por una máquina contra otro humano asistido por otra máquina. Y lo fascinante es que el humano pesa, pero no determina tampoco. O sea, ni gana el mejor ajedrecista, ni gana el mejor software. Gana el mejor equipo. Gana el equipo que mejor balancea las virtudes del humano y las virtudes de la máquina. Y yo creo que con la medicina va a pasar lo mismo. El ejemplo más claro para mí en medicina, yo había buscado la estadística, ahora no me la acuerdo de memoria, pero algo así como que, si vos quisieras leer todos los papers que se publican de una determinada especialidad para estar al día, más o menos tendrías que hacer una carrera de medicina todos los meses. Era una cosa así, el volumen de lectura mensual de nueva literatura sobre tu especialidad es más o menos el equivalente al nivel de lectura de una carrera entera. Obviamente ningún médico lo puede hacer. Entonces, si vos me llevas a la oposición y me decís, ¿qué preferís? ¿Una inteligencia artificial que leyó absolutamente toda la bibliografía que existe en el mundo hasta lo publicado 5 minutos antes de que entres a la consulta? ¿O un médico formado hace 25 años que va 2 veces al año a un congreso y trata de leer 2 o 3 papers al mes? Y si me pones una pistola en la cabeza,
es muy difícil. En realidad eso lo que querría es un médico que está asistido por una inteligencia artificial, que leyó absolutamente toda la biografía, que le identifica todos los hallazgos más interesantes de su propia práctica este mes y que de alguna manera está tremendamente actualizado o actualizada sin hacer el imposible, porque es absolutamente físicamente imposible estudiar una carrera completa cada mes. Entonces, para mí es la articulación de las dos cosas, no es la oposición. Cuando yo hablo a veces ante audiencias médicas, lo que sí digo es, si en el día de mañana, cuando realmente haya inteligencias artificiales capaces de hacer medicina con mucha solvencia, nos dividimos entre médicos que se resisten al uso de inteligencia artificial y no quieren saber nada porque ellos saben o ellas saben y no necesitan que ninguna computadora les venga a decir qué tienen que hacer. Centauros y máquinas solas, yo voy a ir con el centauro. Y si me sacás el centauro, voy con la máquina. Porque le temo más a la soberbia humana que a cualquier defecto que pueda tener la computadora. Pero de nuevo, no tenemos por qué ser soberbios. Me parece que tenemos que encontrar en las máquinas un asistente extremadamente poderoso que puede darnos un montón de herramientas que solo jamás tendríamos. Perfecto. Acá aparece el concepto de la sinergia, como el resultado es la suma de las partes, ¿no? Más que las partes en individual. Sí, pero ojo, Agustina, requiere un renunciamiento egoico fuerte. O sea, no es menor que una computadora. Darte cuenta que estudiaste 25 años, atendiste 832.000 pacientes y pucha, esta computadora se da cuenta de cosas que yo no me doy cuenta. Y ve cosas que yo no veo y puede diagnosticar mejor que yo en ciertos aspectos o puede prescribir mejor que yo. O sea, yo le digo el diagnóstico y me indica el tratamiento y propone un tratamiento que a mí no se me hubiera ocurrido. Hay que dejar caer algo del ego. Y no es algo específico de la medicina, ¿no? O sea, yo el ejemplo que siempre uso, que me parece bastante claro y a la vez ridículo, es que hace 10 años que existe Waze y muchos lo usamos y sabemos que es extremadamente efectivo para encontrar el camino más rápido para ir de un lugar a otro, pero la mayoría de los taxistas no lo usa. A lo sumo usan el GPS bobo para que les digan dónde está la cámara de semáforo rojo para que no les hagan la boleta, pero no usan Waze. Y para mí, para cualquiera de nosotros usar Waze, es ahorrarte 2 minutos. Para una persona que labura manejando, ahorrar 2 minutos en cada viaje es ganar 20% más guita al final del día. Y no lo usan. ¿Por qué no lo usan? Y bueno, habría que preguntarles, pero lo más probable es que no se banquen que un aparatito sepa. Digo, si me pasé 20 años en la calle manejando, ¿vos me vas a venir a decir a mí con un aparatito por dónde tengo que ir yo? Si yo sé cuál es el camino más rápido. No, la máquina tiene un montón de información que vos no. O sea, Waze está alimentado con la información de decenas de miles de autos moviéndose en este momento en las calles, reportando a una mega computadora cómo está el estado de cada. Un montón de información que ningún taxista puede tener en su cabeza. Entonces, el taxista tiene una experiencia de cómo era ir por Sarmiento hace 20 años, y a mí no me importa cómo era ir por Sarmiento hace 20 años, ni cómo era ir por Sarmiento la semana pasada, ni hoy a la mañana. Me importa que está pasando por la calle Sarmiento en este momento, y eso lo sabe Waze y no lo sabe el taxista. Ahora, vos mirás y los taxistas no usan Waze. Entonces, esta cuestión que parece obvia de que debiéramos abrazar la tecnología, armar una simbiosis y hacer equipo, en la mayoría de los casos no ocurre. La gente se resiste mucho cuando la computadora de repente sabe más que vos de algunas cosas. Es indudable que se necesitan estrategias buenas de comunicación y de capacitación para lograr la adopción de estas herramientas. Y esto que hablamos al principio justamente de poder traducirlo para que todos lo entendamos y para que seamos conscientes de lo que pasa cuando las incorporamos en nuestra vida diaria. Sí, es muy actitudinal igual, ¿eh? No es tanto, o sea, la formación, por ahí algo de lo que yo conté hoy desmitifica un poco, te permite entender un poco mejor, ok, qué hay detrás, cómo hace la computadora para saber, qué problemas puede haber, te vas a preguntar, a ver, pero con qué base de datos fue entrenada la máquina, qué sesgos podría haber implícitos en la data usada para entrenar, o sea, te arma un poquito la comprensión, ojalá haya servido para enriquecer un poquito ese aspecto. Pero la cuestión actitudinal de resistencia al cambio la resistencia al cambio no es un defecto, es un atributo crucial de la personalidad humana y está ahí por una razón, o sea, es una razón evolutiva, como todo, casi todo lo no cultural en los humanos, lo más visceral en los humanos, es producto de millones de años de adaptación al ambiente en un entorno muy estático. Un entorno donde no te pasaba que en 5 años, de hace 5 años a esta parte, cambió todo, de repente apareció WhatsApp, la vida se dio. No, hace 100.000 años, el mundo de hace 100.000 años, hace 100.005 o hace 100.050 era igual. Entonces, en un mundo de reglas mucho más estáticas,
tener una personalidad muy aversa al cambio es genial. Porque cuando encontrás algo que funciona, seguí haciéndolo porque funciona. Cuando probás algo que falla, no lo intentes más porque falla. Este rasgo está recontra grabado a fuego en nuestra personalidad humana, producto de millones de años de adaptación a un ambiente que no tiene nada que ver con este. Cuando te enfrentan a un entorno de reglas continuamente cambiantes, lo que te pasa es que todo tu herencia evolutiva te tira para el lado de los tomates. Y por eso, digamos, uno de los temas que a mí más me fascinan son todo el tema de los sesgos cognitivos, que son estas fallas que tiene el cerebro, fallas en el entorno actual, en el entorno en el cual el cerebro estaba adaptado eran virtudes, no fallas. Y de repente le cambias el contexto y lo que era una virtud se convierte en una falla. Entonces el laburo más fuerte es vencer la resistencia al cambio de las personas, de nuevo, no entendidas como defectos, sino entendidas como cuestión absolutamente idiosincrática humana. Perfecto. Te voy a hacer dos preguntas más, así ya te podemos liberar. Nos pregunta Luis, ¿es posible el entrenamiento de las redes neuronales en la toma de decisiones desde el punto de vista ético? Hay varios experimentos haciéndose respecto de eso. Yo me salté la parte de GPT-3. Si no vieron, o sea, GPT-3 fue el anuncio de inteligencia artificial más choqueante de este año. Es un sistema entrenado para producir lenguaje que en teoría, o sea, todo en general en inteligencia artificial funciona con este método de predicción, ¿no? Pero analizó algo así, creo que eran, no me acuerdo cuánto, o sea, prácticamente todo el texto existente en Internet, todo el texto, todo lo que se ha escrito y está online en el mundo, y lo analizó con 175.000 millones de variables. Y en base a eso armó un sistema que permite de manera increíble predecir que si un texto viene así, debiera seguir asá. Y entonces, si vos le das unas primeras palabras, te compone un texto increíblemente humano en su consistente, o sea, escribe unas cosas increíbles que no podés creer que no fueron escritas por una persona respecto de cualquier tema que le pidas. Y esto fue como un mega anuncio de este año. Y una de las cosas que hicieron con estos sistemas, que en teoría son tan buenos para entender lenguaje, fue enfrentarlos a problemas éticos. Y ahí hacen agua mal, ¿no? Porque no hay razonamiento de verdad. Lo que hay es predicción efectiva respecto de qué palabra sigue a qué palabra, no una elaboración pensada de nada. Entonces, se están usando computadoras para ese tipo de cosas. Por ahora los resultados son muy flojos. Ahora, que lo vamos a lograr. Tiempo más, tiempo menos. O sea, yo creo que no mucho tiempo vas a tener una inteligencia artificial juez que pueda sopesar los hechos y sacar conclusiones. De la misma manera que vas a tener una inteligencia artificial médico que pueda diagnosticar o prescribir mejor que un médico humano sin asistencia de una computadora, vas a tener una computadora juez que pueda determinar si una persona es culpable o inocente mejor que un ser humano también. De nuevo, después no va a ser, ok, entonces sacamos al juez y ponemos la compu. Lo que vamos a buscar es un juez asistido por una compu, pero la compu le va a aportar muchísimo al juez. Seguramente, como a todos los profesionales. Te hago la última pregunta. Silvia nos dice, esto es muy nuevo, si un algoritmo da un mal diagnóstico, ¿quién es responsable? Es el mismo tema con la inteligencia artificial al volante de un auto, si choca, ¿quién se hace cargo? Sí, es un temón y no hay una respuesta, no, tendremos que buscar precedentes, ¿no? O sea, por ahora no sucedió. Es más difícil en la pregunta médica que en la pregunta automovilística, ¿no? O sea, en la pregunta automovilística parece bastante claro que la persona que fuera víctima de un accidente va a ir contra los dos, va a ir contra el dueño del auto y contra la compañía. Y probablemente poco importe, o será el juez que tenga que fallar a quién de los dos condena el que tenga que tomar esta decisión difícil. Creo que con la cuestión médica va a pasar algo parecido, sobre todo porque, de nuevo, yo creo que lo que vamos a tener son sistemas híbridos, sistemas Centauro, donde va a haber habido input médico en la decisión. No es que solo la máquina, vos le mostraste, la máquina dijo diagnóstico tal, denle 2 aspirinetas y se acabó, sino que va a haber ciertos componentes más blandos, más de conversación con el paciente, donde el médico va a trabajar junto con la computadora en la determinación de ese diagnóstico. Creo que va a ser una responsabilidad compartida. No creo que vaya a ser uno u otro. Porque, de nuevo, si la computadora fuera mejor que el médico pasa a ser innecesario y echémosle toda la culpa a la máquina. Pero yo no creo que jamás los médicos dejen de ser necesarios. Aunque más no sea,
Porque o sea, suponete que hubiera una inteligencia artificial que realmente es mejor que nosotros, diagnosticando absolutamente todo y prescribiendo absolutamente todo. O sea, que realmente no falla. Aún así, si yo tengo que ir a enterarme de una mala noticia respecto de mi salud, Bilinkis le quedan 6 meses de vida, voy a querer que me lo diga un ser humano. No voy a querer que salga de una máquina un ticket impreso, Bilinkis le quedan 6 meses de vida. La Porque hay una relación dimensión médico-paciente. humana, hay una dimensión humana en la transmisión de esa noticia, en cómo digerirla, que la máquina no puede hacer nada con eso. Eh, incluso en la adhesión a los tratamientos. O sea, vos podés decirle a la persona, digo, está lleno, ustedes lo viven todos los días. Viene una persona que tiene, no sé, hipercolesterolemia, y le decís, bueno, tómese un Crestor todas las noches. Y la mitad de las noches la gente no lo toma. Y eso no te lo va a resolver la computadora. Ojo, tampoco lo terminamos de resolver los humanos, es un problema. Casi todos los tratamientos tenés un problema de adherencia. Pero yo creo mucho más en el compromiso que vos puedas establecer con un paciente, en el mensajito que diga ahí, Bilín, que se está tomando la pastillita todas las noches, que en la computadora. Pero las máquinas, incluso sin inteligencia, asisten un montón. El ejemplo que estoy dando soy yo, ¿ok? Yo tomo Crestor todas las noches. Me olvido la mitad. ¿Qué hice? Me puse una alarmita todos los días a las 10:30 de la noche que me suena y eso es la tecnología la que evita que me olvide de tomar la pastillita. Entonces, en el fondo, la combinación de un médico que me diagnosticó, que me hace consciente de por qué es importante que haga el tratamiento, pero yo igual me olvido y la tecnología me rescata, yo creo que es esa mezcla la que es más efectiva. Espectacular y muy claro. Bueno, muchísimas gracias. Te extiendo nuevamente el agradecimiento de parte de todos. Si tenés la oportunidad de leer el chat, vas a ver todos los buenos comentarios que tenemos y la verdad que todavía tenemos una audiencia gigante. La verdad, buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esto se pueda repetir. Gracias a todos también por participar y aprovecho la oportunidad para invitarlos al cierre de las jornadas a las 18:30. Muchas gracias. Saludos a todos, muchísimas gracias por haberse sumado y espero que les haya resultado interesante y útil. Excelente, gracias.